Hablábamos con el abogado de García Furfaro. Está en línea, y le agradecemos, y perdón por la espera, la diputada de Unión por Todos, Victoria Tolosa Paz. Tolosa Paz, ¿cómo le va? Unión por la Patria, perdón. Bien. Sí, Unión por la Patria, ¿qué tal? Buen día. Bueno, empiezo diciendo feliz día de las infancias para todos los... Bueno, muchas gracias. Diputada, leía una declaración suya. Estábamos hablando de la causa del fentanilo contaminado y no puedo dejar de preguntarle. Dice, usted dijo, hay una intención de pegar el fentanilo contaminado al peronismo. Sí, yo creo que me parece muy importante señalarlo, lo sigo sosteniendo, que cuando arranca esta crisis sanitaria que está viviendo el país a partir de la denuncia que se empieza a hacer, y bien lo decías vos, a partir del Hospital Italiano de La Plata, que es donde nace la primera denuncia que se hace, que es lo que nos permite hoy entender qué está pasando, qué pasó, no solamente sobre la producción de medicamentos, sino sobre el rol del Estado, que es a donde yo quiero también dirigirme un poquito en de esta entrevista. Hubo un intento muy notorio de parte de la diputada Yuy, parte de esa bancada de asociación inmediata por todas estas cuestiones que estaban contando ustedes, que son públicas y notorias, de la relación de este dueño del laboratorio con una persona del peronismo de la provincia de Buenos Aires, a quien no conozco. Entiendo que todo ese foco hizo que rápidamente, con un par de asociaciones, se dijera libremente, básicamente, el fentanilo es la razón de la contaminación del fentanilo, los culpables son el peronismo, el kirchnerismo, y arrancó una enorme intento de asociación. Perdón, diputada, lo hizo el propio presidente el otro día en el discurso también en La Plata, ¿no? En la ciudad de La Plata, directamente apuntando no solamente al peronismo, sino a personas como el gobernador, el ministro Kreplak, asociando a quien lleva la instrucción de la causa, que es el juez Kreplak, con el hermano, que es el ministro de Salud. Y la verdad que creo que eso es falta el respeto a las víctimas. Tenemos que ser capaces como país de que esto no se repita. Tenemos que sin duda ponernos y dejando, trabajar para mí a la justicia, que viene haciendo un papel muy importante. Si hoy tenemos causa, y sabemos que el laboratorio es por lo pronto de donde salieron las muestras contaminadas que se aplicaron en la ciudad de Plata, en Rosario, en Córdoba, y día a día se van comprobando por la tarea que hace la justicia cuáles son las reales víctimas del fentanilo. Después no voy a entrar en detalles penales, por eso está el abogado que tiene que defender. Por supuesto, se murieron y ahí fueron HL Pharma, y eso no hay dudas, en todo caso se murieron con o por el fentanilo. Me parece que hubo una asociación, ¿no? Sé si usted pudo averiguar algo, si efectivamente, y si fue así, qué nivel de participación tuvo este empresario a raíz de cuando fue la compra de las vacunas contra el COVID, y ahí tuvo mucha presencia aparentemente García Furfaro en querer comprar o en comprar vacunas. Yo lo único que voy a decir es lo que pasó en Argentina. Las vacunas se compraron Estado a Estado. Tuve ante esa posibilidad, por supuesto no era todavía ministra, pero estaba en tanto lo que pasaba en el país, y sí recuerdo la intención de distintos grupos económicos vinculados a laboratorios fuertes de la Argentina de querer tratar de ser los intermediarios, los garantes o quienes traían la vacuna. Y creo que una decisión correcta de Estado a Estado entre el expresidente de la Nación y Vladimir Putin, quienes operaron rápidamente para correr. Si hubo esa intención, será algo que pasó como una anécdota triste de algo que por supuesto no ocurrió. Si vamos a los hechos, la Argentina compró vacunas de Sputnik, sí, Estado a Estado, punto. O sea, todo lo demás queda en algo que sí, no sé qué quieren probar. Yo sí quiero probar, como diputada nacional, cuáles son las responsabilidades del Estado que fallaron para que esto ocurra en Argentina. O sea, como un laboratorio que tenía deficiencias en la producción de medicamentos, estuvo desde octubre que se firma un informe en un organismo público que tiene misiones y funciones. Totalmente. Exactamente. Para llevar adelante la control y la seguridad de todos nosotros, que nos aplicamos medicamentos, no solamente en un hospital, sino también, obviamente, medicamentos de consumo por boca, todo eso es lo que nosotros como diputados, por lo menos a mí, hay como varios ribetes. La causa que sigue el camino penal, que no es solamente la muerte de las víctimas, sino todos los otros ribetes que se asocian, por supuesto, a que, al canal informal de este tipo de precursores químicos. A ver, hay un país que construyó un andamiaje jurídico y de normas para evitar esto. ¿Qué se hizo?
desde el 2011, que arrancó lo que se llama la trazabilidad de medicamentos, sobre todo con precursores químicos, que hay una enorme cantidad de medicamentos, más de 200, que ustedes van a ver en el anexo, que se van modificando, se modifica porque el mundo y el narcotráfico obliga a tener barreras de seguridad para el tipo de precursores que antes no se utilizaban para drogas. Ahora, drogas del circuito informal. Entonces, la Argentina fue elevando esas barreras. Y la realidad es que el fentanilo, que debería tener trazabilidad, No la en tiene. el 2016, lo dije yo, sale del listado que se hace de las resoluciones del Ministerio de Salud y del ANMAT, y vuelve a ingresar en el 2023 4 precursores químicos que son los que se utilizan para la producción de fentanilo de utilización médica, porque el fentanilo es una actividad lícita en la que hace un laboratorio, se aplica permanentemente. O sea, los hospitales, ustedes se fijan cuántas ampollas compran los hospitales en la Argentina, son miles. Por eso la producción era tan importante en un laboratorio. Todavía no sabemos cuántos laboratorios estaban inscritos en el registro de precursores químicos. Ustedes saben que cuando un laboratorio realiza una producción de un medicamento con un insumo base que puede ser usado para narcotráfico, tiene que entrar al REMPRE, el Registro Nacional de Precursores Químicos. Se elaboró para que haya un control muy exhaustivo de la trazabilidad. Cuánto se importa de la materia prima, cuánto se produce con esos químicos, cuántas ampollas salen, hacia dónde van, de qué manera la trazabilidad del sistema de producción, y todo ese nivel de control que implica drogas peligrosas, aduana, ANMAT, Ministerio de Salud, en este caso falló. Ahora, diputada, volviendo, y con esto termino al menos de mi parte con el tema fentanilo, tenemos algunas preguntas del tema cierre de alianzas y de listas. Por lo que usted nos dice, García Furfaro no es entonces una persona, un empresario que hizo negocios durante el peronismo. No, yo creo que me parece que hay un intento muy claro de asociar este tema a una característica casi naturalizada de parte de la oposición, es que todos los males que ocurren en la Argentina son culpa del peronismo. Entonces, que tenemos empresarios corruptos que evaden impositivamente, que no invierten y que no tienen el nivel de responsabilidades en sus hechos, porque está claro que el informe, si lees el informe en la ANMAT, laboratorio tenía fallas y no tuve. O sea, que el abogado diga lo que diga, vamos a los hechos, que decía la ANMAT sobre este laboratorio. Fallaban los sistemas de producción de medicamentos. Y hay una asociación a eso. Y es como si nosotros inmediatamente asociáramos a lo que pasó, por ejemplo, con el rey del tabaco en la Argentina, al PRO. Bueno, hay algunos periodistas que se han animado a decir Pucho el apellido de un diputado. Yo invito a ese tipo de chicanas. Yo, en todo caso, invito a que el periodismo vaya a ver cómo votaron algunos partidos políticos a favor de la que se siga evadiendo y enfermando al pueblo argentino. Ahora, la Corte dio la razón en el caso del tabaco. Entonces tenés un sistema económico de empresarios argentinos que muchas veces dejan mucho que desear, que evaden, que violan normas, que llevan por adelante actividades que ponen en riesgo la vida. Te doy dos casos que son tremendos, los medicamentos y el tabaco, pero dos casos que son el ejemplo de cómo también la política tiene que elevar la vara en la discusión. Entonces, en lugar de tirar responsabilidades porque hay una persona vinculada ideológicamente, afiliada al partido, nos pongamos todos a mirar qué falló, porque esto ya ocurrió, y hay un juez buscando cuántas víctimas más hay en la Argentina a partir de la aplicación de la ampolla de fentanilo, que se aplicaron 45.000, y que esto, lo voy a decir antes de que vayamos a otro tema, surge a partir también de tener un sistema sanitario, como es el Hospital Italiano de La Plata, que es un hospital comunitario, no es un hospital privado, es un hospital de la comunidad, es un hospital que es una mutual. Y es ejemplo de excelencia de salud, ¿por qué? Porque se pudo hacer lo que se tenía que hacer, se pudo construir, que lamentablemente 15 fallecidos del hospital italiano habían sido, 3 que salieron por suerte, o están, digamos, ya no están peleando por su vida, 2 están dados de alta y uno sigue todavía en terapia, que se puede comprobar que se les aplicó esa ampolla de ese lote de la producción de HLB. Ahora, un hospital como el italiano no le compra solamente ampollas a HLB y Pharma. Entonces, y si vas a ver el hospital de Córdoba, reconstruir el fentanilo, para que alguien se imagine un hospital que tiene 75 camas. Si está ya en una UTI, es muy probable que todos esos pacientes tengan fentanilo por goteo, un suero. Yo no soy médica, te digo fácil, imagínate la cama de una terapia intensiva, un suero que gotea. ¿Cuántas ampollas suponen ustedes que se le puede aplicar a un paciente que tiene un respirador por día?
puede llegar a consumir 20 ampollas por día de terapia. Estás hablando de una cama, tenés 75 camas, multiplicalo. O sea, la verdad es que por eso cuesta reconstruir la verdadera historia detrás de cuántas personas murieron a las que se le aplicaron fentanilo. Después se verá, y es un tema penal de la corte, del peritaje, que yo creo que eso es solo una preocupación muy profunda de quien tiene que defender, que es el abogado que escuchamos recién. Mi obligación como legisladora nacional es ver qué falló, y falló sin duda la autoridad de control, falló el ANMAT, falló el ministro de Salud, que es la autoridad sanitaria, falló, porque no podemos esperar desde octubre hasta febrero para instruir la suspensión de producción de medicamentos, que ya en octubre se decía que estaba mal las prácticas que se desarrollaron dentro del laboratorio. Y luego el hospital italiano hace la denuncia. Alguien se preguntó cuánto tardó el ANMAT entre que se denunció esto y pues ellos hablan del 13 de mayo, que es la fecha pública donde hace la denuncia el ANMAT. ¿Cuándo denunció el hospital italiano que tenía en su poder ampollas que habían sido aplicadas y habían sido, por lo menos, el común denominador de todas las muertes? Porque esto es lo que pasó. Se dio cuenta el hospital italiano de La Plata que todas esas personas en UTI morían y tenían un único eslabón que los unía. No el mismo anestesista, no la misma terapia, no el mismo enfermero que le ponía el suero, sino que todos esos pacientes tenían un factor denominador común, que era el fentanilo del HBL Pharma. Para eso hubo una tarea enorme responsabilidad. Ahora, yo me pregunto qué hizo el ANMAT desde el día que se cursó la notificación. ¿Cuánto tardó? No hubo problemas de criticidad, como dijo Sturzenegger, ¿no? Que tratando de explicar, dijo... Yo creo que ahora ellos están en un problema que es que no tienen la comisión investigadora, porque saben que nuestro rol como diputados no es apretar al juez. Nuestro rol como diputados no es gritar que el juez tiene que detener a cual o tal persona. El juez tiene una tarea que es construir pruebas para tomar medidas. Por ahora todas las medidas que toma, el gobierno, a mí como ciudadana me deja bastante tranquila. Averiguó que había no se tiene que ir, ampollas. el juez no tiene, porque el gobierno está pidiendo la recusación porque es hermano del Pero ¿saben ministro por de qué? Salud. Porque saben que está haciendo una tarea que es muy notable, que viene en buen camino. Estamos llegando a ver que las víctimas aumentan, que los querellantes aumentan. Esto quiere decir que el sistema judicial que está dando respuesta. Yo sí creo que nosotros como legisladores tenemos que poner el foco en lo que nos compete. ¿Hay ley de trazabilidad de medicamentos en Argentina? No. ¿Hay organismos de control que están haciendo bien su tarea? Está claro que no. Tenemos alarmas para que un hospital público mañana tiene un problema con un medicamento. ¿Dónde hace ese reporte? ¿Qué tiempo tiene de verdad el Estado que poder cumplir la respuesta inmediata? Todo esto es lo que nosotros tenemos que poder trabajar desde el Parlamento, para fortalecer el sistema de control. ¿Qué opinión le merecen las últimas declaraciones que habló ayer del ministro de Salud, Mario Lugones, y sí apuntó sobre García Furfaro, lo tildó de delincuente y demás? ¿Por qué cree que hace esas declaraciones? Perdóname, ¿quién? Que no te escuché justo. Mario Lugones, el ministro de Salud. Bueno, no, pero yo creo que yo pedía públicamente en la Comisión de Salud que el pueblo argentino necesitaba conocer la voz de Mario Lugones, el ministro de Salud, que hace un tiempo ya es ministro de la Nación, después de la salida del ex ministro, ex secretario ruso, que realmente también tuvo una crisis en el arranque de su gestión. Estamos hablando de un ministro de Salud que es la primera vez que habla, que tiene 96 muertos ante una crisis sanitaria, y que realmente lo que necesitaríamos, por supuesto, es elevar la interpelación del ministro de Salud al Congreso, cosa que voy a hacer, porque tenía muchas preguntas para hacerle, ya no como ciudadana, sino como legisladora, porque es el responsable, la autoridad sanitaria del país, tiene el ANMAT a su cargo, tienen las direcciones que firmaron el informe. Yo noté una suerte de no poder contestar, porque la titular del ANMAT, Vicio, firmó el informe el 2 de octubre, y entre octubre y febrero hay una ventana de tiempo que tendrán que contestar. Él solamente dijo, hicimos un sumario. Nosotros a esta altura necesitamos un poquito más explicaciones que el sumario, que la instrucción del sumario. Necesitamos ver la trazabilidad también, de qué pasó con ese informe, a dónde fue llevado, cuáles fueron las notificaciones hacia el laboratorio en tiempo y forma, porque esto se podría haber evitado si ellos, quienes gobiernan, primero, no hubiesen subejecutado las partidas del ANMAT en un 11% en el 2024. Si ellos no hubiesen dinamitado el Estado, permitiendo el retiro de 120 personas calificadas de ANMAT, si vos desarmás la estructura del control y pensás que un laboratorio o cualquier empresario va a hacer las cosas bien, y ves que el mercado se tiene que resolver, bueno, estamos ante estas posibles consecuencias
No digo que ocurra, pero yo creo que si el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor. Por lo cual nunca me voy a acordar del rol del Estado en esto, y creo que ahí es donde tenemos que hacer foco nosotros los legisladores nacionales. Todo lo demás es para sacar rédito político, todo lo demás está puesto prácticamente en la búsqueda de instalar como la efedrina en el 2009, el fentanilo en el 2025, y a ver si le hacen daño en la elección intermedia, pero creo que nosotros tenemos una responsabilidad mucho más importante, que es garantizar que esto no vuelva a ocurrir en el país y que no esté ocurriendo hoy con los laboratorios. Por eso le pido que inspeccionen todos los laboratorios, sobre todo aquellos que están inscritos en el REMPRE, en el Registro Nacional de Precursores Químicos, porque allí es donde no solamente tenemos el riesgo sanitario, sino tenemos el riesgo de que tras un cartel de actividad lícita se esté operando ilícitamente. Y ahí el foco va también hacia Patricia Bullrich, que viene diciendo, en este caso, que el juez viene haciendo las cosas bien. O sea, que se ponga de acuerdo Lugones y Bullrich primero, para sintetizar una idea, ¿no? Porque también tenemos estas guerras internas. Sturzenegger, que dice que hay que dinamitar la ANMAT. Sí. Lugones, que trata de defender a Vicio, la persona que está a cargo de la máxima autoridad en el control no solamente de medicamentos. Y para cerrar, si el día de mañana en la Argentina mueren personas a causa de haber importado, por ejemplo, incubadoras o respiradores, el responsable tiene nombre y apellido. Es Federico Sturzenegger, quien derogó 3 artículos importantísimos del equipamiento médico que no tienen que tener control de la ANMAT. Mañana entras a una página de internet de cualquier país del mundo y te traes el equipamiento médico que quieras. ¿Quién te va a validar que ese equipamiento funciona como tiene que funcionar? Desde una máquina de un laboratorio, que vemos que puede ser también la causante de la falla, hasta un respirador en un hospital. Esta es la Argentina de Milei y Sturzenegger. Y la venden a gritos, con insultos, pero nunca se hacen cargo de las consecuencias de sus decisiones, que son lamentables y son irreparables, porque las muertes ya ocurrieron en la Argentina. Bien. Diputada, le cambio un poquito, es difícil, ¿no? Pero bueno, intento cambiar un poquito de tema, ¿no? Pero bueno, llamó la atención ayer, llamó la atención porque suele ser siempre, o tener siempre sus complejidades, la definición de las listas de candidatos en el peronismo para... no hace mucho, cuando se definieron las listas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, bueno, fue más compleja, pero ayer se conoció rápidamente y hubo un acuerdo importante, una conversación telefónica entre el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner, hubo consensos y se estableció, además porque es una figura que me parece que terminó de alguna manera contentando a todos, la candidatura de Jorge Tayana al frente de la lista del peronismo para las elecciones del 26 de octubre. ¿Cómo define o cómo analiza este proceso y qué expectativas tiene de cara a lo que va a ser dentro de menos de un mes, 3 semanas, 4 semanas, la elección provincial y luego las elecciones de octubre? Yo creo que es muy sano lo que pasó en el cierre de las listas de cargos a diputadas nacionales en Unión por la Patria. Creo que tenía un clima después del cierre del 3 de septiembre para las elecciones del 3 de septiembre que fue un poco complejo, que tuvo sus ribetes y sus tensiones lógicas entre un espacio político que es tan heterogéneo y que le integramos distintos sectores, como digo yo, ¿no? Quienes tenemos por ahí afinidad con algún dirigente, otros con otro, el sindicalismo, los movimientos sociales. Bueno, obviamente la tensión se anotó, fue un cierre complejo. Ya después de ese cierre, ya vimos que las principales figuras de nuestro frente político daban cuenta de barajar y de nuevo, de tratar de llegar a una lista ordenada, de ponerle los pantalones cortos para entrar a la cancha rapidito, ¿no? Se ataron los cordones, llevan las medias y cerró el silbato. Y ya estamos todos en la cancha tratando de, por supuesto, discutir lo que tenemos que discutir, que no es los nombres de las listas. Yo en este caso, por supuesto, celebro que Jorge Tayana integre y encabeza esta provincia. Es un hombre con una enorme empatía para todos nosotros, un hombre reconocido por su trayectoria en el peronismo, un hombre que desarrolló y desempeñó todos sus cargos, todos los imaginados, con una enorme capacidad, responsabilidad y empatía, y creo que es un hombre de síntesis, con lo cual me parecía que primó eso, ¿no? La necesidad de sintetizarnos como espacio político, y por supuesto la tarea por delante la tiene todo el espacio, los candidatos con mayor visibilidad, pero creo que es una campaña que va a exigir que
de todos, del militante de base de cualquier barrio de la provincia hasta las máximas responsabilidades, pongamos voz, traigamos sensatez y traigamos, por supuesto, qué es lo que se juega, ¿no? Se juega sin duda la posibilidad de frenar este desastre de Javier Milei en la presidencia, en términos de varias cuestiones, no solamente el desastre económico que está a la vista, ya no saben qué hacer. Yo invito al periodismo que vayan a ver la línea de tiempo. Yo soy contadora, entonces todo lo mido básicamente en días, en unidades de medida. ¿Cuándo fue el día que Mauricio Macri anunció la entrada del Fondo Monetario Internacional en su expresidencia? Bueno, fue el 8 de mayo del 2018. Sí. A los 90 días estábamos más o menos exactamente igual, con el despegue del dólar hacia arriba, con la suba de encajes, o sea, los mismos medicamentos, las mismas recetas se aplica toto caputo, no se corre nada, con lo cual se tapó este fin de semana un poquito porque estamos con cierre de listas, porque está el tema del fentanilo, porque hay otras discusiones en la Argentina, pero lo del viernes ya es preocupante. Suben 2 veces en los últimos 20 días los encajes bancarios, tienen que aplicar la aspiradora como sea, ya sea reteniendo en los bancos, porque no hay forma de sostener realmente este plan económico, se les va a disparar permanentemente. Lo que intentan hacer que es frenar el dólar dentro de la banda, y el dólar dentro de la banda solo se frenaría si hubiese una Argentina que acumula reservas de manera sostenible y sustentable, por la actividad económica productiva, que es la única que te puede garantizar que los dólares no sean ficticios. Estamos con un respirador artificial, como dicen algunos economistas, estamos casi en la presencia de un reperfilamiento. Segundo capítulo sería para Toto Caputo, y la Argentina entra en este clima a una elección y van a tratar de taparlo con todo, y taparlo con todo no quiere decir que nosotros no nos aboquemos a ver el fondo de la cuestión del fentanilo, pero sin duda hay una autorización política en tiempos de campaña en una libre asociación rápida, fentanilo igual kirchnerismo, ¿no? Fentanilo igual peronismo. Luego decimos, no, fentanilo, hay posiblemente empresarios no solamente responsables de esto, está claro, porque está aprobado, por eso las 24 personas implicadas, que la bacteria de la ampolla se metió o empezó en el camino de producción del laboratorio. Ahora, volviendo un poco a la cuestión de las listas y de lo que está pasando en el peronismo, ¿usted qué evaluación hace primero de lo que está pasando internamente en el peronismo? Y por otro lado, usted mencionaba un poco la cuestión económica o lo que está pasando en este momento con los bancos, con el impacto en la actividad y demás. ¿Usted qué propuesta cree que puede traer el peronismo también para intentar resolver estas cuestiones que usted está mencionando y que sí son tema de agenda de esta semana? Las propuestas tienen que ver con asumir que en estos 18 meses Javier Milei prometió otra Argentina, y esa Argentina tenía que tener como correlato una mejora en la calidad de vida, por lo menos de las grandes mayorías del país. Nosotros decimos que Javier Milei ha hecho las cosas de una manera que no resolvió la cuestión económica. Ficticiamente pareciera que sí, porque no vamos a dejar de decir sin duda que en el Excel la inflación puede darte un número que te conforma, ahora en tu vida cotidiana no te conforma. Y nosotros lo vemos porque salimos, recorremos, hablamos con pymes que despiden, que suspenden empleados. Entonces, ahí está el corazón de la falla. Hay gente que ya se dio cuenta que lo votó porque te lo dicen en la calle. Victoria, ustedes tenían la macroeconomía desordenada, teníamos altísima inflación, hoy tenemos baja inflación, pero es cierto que no te conforma, te lo dicen. Y no sé si voy a votar, también te lo dicen. O sea, porque sin duda, todavía en el trago amargo de haber terminado un gobierno con alta inflación, está este sinsabor de que mucha gente votó a este presidente, y hay un sinsabor enorme porque no les gustan ni el fondo ni las formas. Y el fondo de un proyecto económico que es una catástrofe, y las formas de un presidente que denigra las instituciones de la democracia, que castiga a los jubilados, que castiga a las personas con discapacidad, que destrata a los médicos del Garrahan, que detesta a las universidades públicas. Es un desprecio prácticamente por el sentimiento nacional, ¿no? Este ser nacional que nos une a todos, que es emocionarnos por el himno, por la bandera. Bueno, él detesta todo esto y está dispuesto a pasarle motosierra a todo lo que para él, obviamente, no existe ni siquiera en su emocionalidad. O sea, es un presidente que no se emociona con las cuestiones que nos emocionamos los argentinos.
Nos emocionamos por un golpe, nos emocionamos cuando vemos a un médico dejar la vida dentro de un hospital y queremos defenderlo. Nos emocionamos cuando vemos una jubilada llorando y queremos trabajar para mejorar la vida. Porque todas estas cuestiones básicas que yo creo que la mayoría de los argentinos sienten, se ven depositar en las urnas. Ya sea por una partida muy grande, aquellos que no logremos convencer de que Fuerza Patria es la alternativa política para ponerle un freno, porque fuimos el frente político que no entregó sus banderas, que no le dio facultades delegadas al presidente para destrozar la estructura del Estado, esto es el INTA, el INTI, el Instituto Nacional del Teatro, el Banco de Datos Genéticos, regalar aerolíneas, destrozar IPF, no, fuimos un bloque de 98 diputados que integramos Fuerza Patria, que no entregamos esas banderas porque queremos el rol del Estado. Por supuesto, también creemos que tenemos responsabilidad porque fuimos gobierno hasta hace muy poco y que tenemos que hacernos cargo que las cosas no nos salieron del todo bien para que luego llegara Javier Milei. Pero ese reconocimiento, esa escucha que empieza a estar entre quienes hacemos política, militamos, recorremos, hablamos con empresarios, con pymes, empieza a haber sin duda un abrir de ojos de una Argentina que dicen, bueno, las urnas van a hablar. Estoy convencida de eso y estoy convencida que tienen que ganar el entusiasmo de que la actitud ciudadana de personas que están enojadas con Javier Milei, tristes y que quieren, por supuesto, expresar ese dolor en una acción correcta, es ir a votar. Y si votan por Fuerza Patria, encontrarán hombres y mujeres dispuestos a frenar a Javier Milei y no ni escondernos para dejar de dar quórum, ni llamados mágicos vengando de la Rosada para cambiar nuestras votaciones. Y mientras tanto, por supuesto, caminar y acompañar al gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y hablo especialmente de la elección de la provincia, porque creo que Jorge Leyana va a poder expresar cabalmente que venimos a defender. Venimos a defender al pueblo de la provincia ante el ataque de un presidente que dejó tiradas más de 1.000 obras de la provincia de Buenos Aires, que abandonó todas las rutas nacionales. Vengo esta semana de estar en Azul, pero estuve el fin de semana en Bahía Blanca, en Tres Arroyos, circular la ruta 3 hoy en la provincia de Buenos Aires, pero circular la Nacional 3, la Nacional 5, la 7, la 226, la 228, la Nacional 22, la 33. Es realmente, como decís, no, ya estaban malas rutas, pero se veía la inversión permanente del impuesto al combustible que pagamos todos. Entonces yo creo que estas son las discusiones. ¿Queremos que haya rutas o queremos que no haya rutas? Yo lo dije el otro día. Viste que Javier Milei todo el tiempo pone el énfasis en la Argentina, que a él lo fanatiza, lo llena de optimismo, que es la Argentina del Julio Argentino Roca de 1880. No le llegan en los talones a Roca. Y acá voy a hacer una reivindicación de Roca, en tanto hizo dos cosas que Javier Milei no hace. No voy a hacer una reivindicación ideológica, es una reivindicación de que no se parece en nada a Julio Argentino Roca. El desarrollo más importante de nuestros ferrocarriles, pensado, sí, con una Argentina unitaria, es diferente de lo que queremos nosotros, fue Julio Argentino Roca como deuda, pero desarrolló la infraestructura férrea más importante del país. Tuvo acciones de proteccionismo sobre la industria azucarera en el norte, en Tucumán, porque era tucumano, pero también en Cuyo, en Mendoza, en el vitivinícola. Entonces Javier Milei no tiene nada, este experimento es nuevo. No tiene nada que ver, ni siquiera aquella Argentina de 1800 que tanto añora, que tanto extraña, nada tiene que ver. Que se parezca en algo, si quiere, Roca, y haga algún grado de infraestructura férrea, portuaria, vial, que desarrolle alguna infraestructura que nos permita ser un país que no detenga, obviamente, las cadenas de desarrollo. Ya están, obviamente, entre nosotros. Cuando vos veas la cadena del desarrollo textil, está destrozada, desde el campo del algodón, pasando por la filandería y la lavandería. Ya cualquier cadena de valor de la industria nacional argentina. ¿Qué hizo Milei? Le pasó la motosierra. Le pasó la motosierra en las arterias por donde circulan esos bienes, que son sin duda nuestros caminos, nuestras rutas, destrozando y con una idea nueva que es la obra pública no la va a hacer nadie en nuestro gobierno. Bueno, esto es una novedad tremenda y eso se va a poner en consideración en la elección del 26. No tengo ninguna duda. Diputada, le agradecemos por estos minutos, por dar respuesta a todo, varios temas y uno particularmente nos preocupaba porque está muriendo lamentablemente gente, ¿no? Le mandamos. Sí, vamos a aclarar, te digo solamente esto. Sí. Estamos trabajando. No es que hay que llevar dos cosas de tranquilidad porque se dicen muchas cosas. No hay ampollas contaminadas de HCL Pharma circulando en por suerte no. No, lo dijo el juez. El domingo pasado lo entrevistamos a Kreplak en este espacio. Lo escuché atentamente y lo felicito porque fue sumamente necesario escucharlo. Ustedes hicieron una excelente nota para quienes somos legisladores y que luego
tenemos que ir con precisión también, es otra tarea. Ustedes hacen una gran tarea y creo que fue una excelente entrevista, ahí lo escuché detenidamente, ya hay esa tranquilidad, nosotros la ratificamos, no hay apoyos circulando, sí hay, por supuesto, una búsqueda de posibles víctimas que no se saben todavía, que han muerto, y que a esas víctimas sin duda se les aplicó el fentanilo contaminado. Así que creo que esta causa va a ser una de esas causas que van a llevar mucho tiempo, pero estoy convencida que vamos a encontrar la verdad y la responsabilidad de las personas que hicieron que esto ocurriese en el país. De todos lados, desde el laboratorio, pero también la falla del sistema de salud, totalmente. Sí. Diputada, gracias. Pues a ustedes que tengan un excelente domingo y feliz día para todos los niños de la Argentina. Era la diputada Victoria Tolosa Paz a propósito de lo del fentanilo y lo del cierre de... Sí, que mostró el acuerdo, ¿no? Lo que hablábamos respecto del cierre de listas.